Hola, Buenas buenas tardes. tardes. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y usted? Bien, bien. Em, Revisé los informes. Así que después de clase se quedan con su grupo. Ya, Obviamente esa parte no va a estar grabado para que nadie se sienta pasado allá. ya. Pero a las demás. Y comenzamos. Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Bien usted? Bien, bien. Hola, profe. Hola, ¿cómo están? ¿Ya llegaron todas? Falta una. Eh, ¿Y cómo se sienten con el curso? Falta la ¿Cómo va? Jess. Cuéntenme cuál es su perspectiva. ¿Están aprendiendo? ¿Le está costando? ¿Conocen que debería mejorar en algo? Cuéntenme. ¿Me escuchan? Hola, Gislainer. Hola, profe. ¿Cómo se sienten con el curso, niñas? Con esta modalidad a distancia. Está un poquito difícil, o sea, ¿No? creo que nos falta como ejercitar. Este viernes vamos a ejercitar. Ya, niñas, vamos a comenzar. Hoy toca el laboratorio de guión selectivo. ¿Qué vamos a ver? En suma y resta vamos a determinar el fluoruro mediante un electrodo de ion selectivo.
¿En qué vamos a medir, niñas? O supuestamente, ¿en qué se iba a medir el fluoruro? ¿Dónde íbamos a cuantificar? En una pasta dental. Incluso el fluoruro tiene muchas aplicaciones. Lo podemos ver acá en pastas dentales y en venenos para ratas. ¿Por qué el fluoruro? Porque nos deja los dientes bien blanquitos. Y porque también es un efectivo veneno para las ratas. ¿Alguien sabía de eso? ¿O es nuevo para ustedes? Niñas, ¿me escuchan? Lo del veneno, sí. ¿Y lo Sí, Yo no de, sabía lo del veneno. y lo de la pasta lo de la dental? pasta, sí, lo de... Sí. Niñas, miren, les voy a hacer una pregunta. No sé si yo sea muy viejo o todo, pero a mí cuando yo iba en la escuela básica, yo iba en un colegio público, y siempre nos daban, ahora a las 5 6, nos daban un frasquito con flúor para que lo tomáramos, o que no lo vivieron. Y después no se quitó porque era usado para veneno para ratas. Se pegaron se pegaron esa percepción de que servía para eso también después de varios años. ¿Ustedes no vivieron eso en sus colegios? Yo no. No, yo no. Tampoco. Mm. Yo se los cuento porque tampoco soy tan viejo, entonces yo me acuerdo de eso, de que, ¿y por qué se acabó que era como un frasquito chiquitito y te lo tomáis? Y era súper dulce, así que muchos se lo tragaban. No va a dejar eso con unos niños de 10, 12 a 13 años. Ahora, niñas, ¿cuál es el objetivo, después de esta anécdota, cuál es el objetivo de este laboratorio? Aplicar los fundamentos teóricos de los electrodos de ion selectivo para determinar fluoruro en una muestra de un dentrífico. ¿Ya? Aplicar métodos gráficos y determinar el punto de equivalencia. También determinar la concentración de fluoruro mediante ion selectivo y validar el electrodo que veríamos si nos estuviéramos en pandemia y en laboratorio online. Vamos a tratar de que sea lo más cercano. Les voy a dar un poco de introducción. Como ustedes saben, o como se habla en cátedra, los iones selectivos son aquellos que responden mediante una diferencia de potencial. ¿Ya? El Max Planck fue el primer científico que inventó un electrodo de ion selectivo, en este caso el electrodo de vidrio, y que fue perfeccionado en 1949 cuando se publicó el electrodo de vidrio en función del pH, es decir, de iones hidrógeno. Nosotros vamos a ver fluoruros. Y aquí tienen al famoso inventor. Como saben, el electrodo de ion selectivo se desarrolló de forma comercial por el ingeniero Johnson Friesman y se pudo se utilizó para ver gases en la sangre. Es decir, que los iones o el analito puede ser un ion o puede ser un gas, como es el CO2 y el oxígeno. Ustedes yo creo que han visto sensores de oxígeno, ¿o no? ¿Lo han visto alguna vez? Y acá No sé. John Riemann fue el que invitó, o lo que junto a otra, a James, que inventaron el primer negocio de sensores de ion selectivo. Y en 1960 se empezaron a crear ion selectivo de calcio y de CO2 para ser utilizado en muestras de sangre, para ver si estamos contaminados con monóxido de carbono, con CO2 y los niveles de calcio que podríamos tener en la sangre disponible para los huesos. Entonces, de todas las variaciones hay para cationes y para aniones ion selectivo.
de todos los que vamos a trabajar va a ser con iones fluoruros, ¿ya? En específico con ácido fluorhídrico. ¿Ya? Acá están todos los que podríamos medir mediante ion selectivo. Entonces, ¿cómo es un método de ion selectivo? Como ustedes lo ven, tiene un electrodo de referencia y un electrodo de trabajo, electrodo indicador. Puede ser nombrado de esas dos formas. ¿Ya? Y dentro de ese gran electrodo que forman esos dos electrodos, ese sensor, ese electrodo de ion selectivo, tienen una membrana, que esa membrana varía dependiendo del analito que nosotros queramos ver o cuantificar. ¿Ya? Y esto, entre comillas, excluye que haya otros interferentes, que sí puede haber interferentes. Por ejemplo, en el caso de fluoruros, ¿cuál sería un interferente que lo vimos en clases? Porque se cuantifican los fluoruros, ¿cierto? De la solución que hay dentro o de la membrana que responde contra la solución externa. ¿Cuál sería un interferente del electrodo de ion selectivo del fluoruro? ¿Cuál sería, niñas? ¿Se acuerdan? Los complejos que podían formar los hidróxidos. Los hidróxidos. Es decir, que yo podría cuantificar fluoruro en pH alcalino, no sería complicado. ¿Ya? Y acá estamos hablando del electrodo de referencia. Generalmente se utiliza el plata, fluoruro de plata, como electrodo de referencia. Entonces, nosotros acá tenemos nuestro electrodo de ion selectivo, ¿cierto? Y dentro que tengo mi electrodo indicador o de trabajo y mi electrodo de referencia. Tenemos una membrana con el líquido. ¿Ya? Acá hay otro. Acá, como está conectado con el potenciostato, electrodo de referencia y electrodo de ion selectivo. Eso me toca. Entonces, el electrodo de referencia es similar para todos los electrodos, ¿ya? Pero no tiene que ser medido. Puede ser el electrodo comercial de calomelano o de cloruro de plata. Generalmente más económico y menos dañino, ¿no?, al medio ambiente el de cloruro de plata, ¿ya? Y a diferencia del electrodo de ion selectivo, el electrodo de referencia no está sellado por ninguna membrana, excepto si está dentro del mismo electrodo de ion selectivo. Y tiene que tener contacto eléctrico con electrodo indicador o de trabajo, ¿ya? Y se trabaja siempre así. Nosotros vamos a ver cómo vamos a ver el potencial de celda. El que varía va a ser el potencial de celda, va a ser igual al potencial que me generará el electrodo de ion selectivo menos el electrodo de referencia. Es decir, que si yo cambio mi electrodo de referencia, ¿cambiará el potencial de celda, niñas? Sí. ¿Y eso por qué varía? Si yo cambio mi electrodo de referencia, eso variará porque cada electrodo de referencia tiene un potencial de referencia distinto. Por ejemplo, todos en comparación del hidrógeno, el electrodo normal de hidrógeno tiene 0 volts de diferencia con el de plata, cloruro de plata. Con el de calomelano tiene menos, tiene diferencia de 234 milivolts aproximadamente. Y el de plata, cloruro de plata tiene diferencia de 197
milivolts aproximadamente. Entonces, yo dependiendo de mi electrodo de referencia, voy a tener un diferente potencial. Así que siempre hay que conocer el electrodo de ion selectivo y ver con qué electrodo de referencia está reaccionando. Nosotros, ¿cómo vamos a ver este potencial de celda? Que lo vamos a ver referido. ¿De qué dependerá el electrodo de ion selectivo? Su potencial. ¿De qué depende, niñas? ¿Se acuerdan de qué depende el potencial del ion selectivo? Eso depende de la concentración del analito que esté dentro, o la concentración que esté en la solución, ¿ya? O de la membrana, cómo se oxida y se reduzca en contacto con la concentración de analito que esté fuera del electrodo, ¿ya? Las membranas pueden ser monocristales, policristales, eso dependerá del electrodo y debe tener para que sea considerado un electrodo bien selectivo, debe tener buena selectividad y sensibilidad, ¿ya? Y nosotros, ¿cómo podemos ver esto? Mediante pruebas con distintos aniones y cationes. Por ejemplo, para el electrodo de ion selectivo de fluoruros, se utilizan cristales de lantano de fluorados. ¿Cómo vamos a ver esto? Aquí. Lantano fluorado. Donde vamos a ver qué interacciona esta membrana con el flúor. ¿Ya? Y se debe ajustar el pH por un pH ácido o un pH neutro por lo menos. ¿Con qué tenemos que tener cuidado? Que la muestra no contenga ni aluminio ni magnesio. ¿Por qué? Porque forman complejos con los fluoruros. Por lo tanto, afectará nuestras medidas. Y así es un electrodo de ion selectivo de fluoruro, donde podemos ver que aquí está el electrodo de referencia, el electrodo auxiliar y el electrolito soporte. Recuerden que es necesario el electrolito soporte para que pueda haber una diferencia. Y acá la membrana la membrana de lantano fluorado. Ya. ¿Cuáles son los usos en que se utiliza el flúor, niñas? Se utiliza harto como ácido fluorhídrico. Esto se utiliza altamente en la industria para hacer fluorocarbonados, fluoruros de aluminio y ácido fluorhídrico para disolver el metal. ¿Bien? ¿Ustedes alguna vez han tomado, visto fluoruro de ácido fluorhídrico, niñas? ¿Saben cuáles son las precauciones que tienen que tener? ¿Alguna vez han trabajado en el laboratorio o lo han visto? ¿Qué pregunta, profe? Es que tengo malo el internet. El ácido fluorhídrico. ¿Han trabajado o lo han visto alguna vez? Creo que sí, pero no sé si en Esa- laboratorio. sí. No, Ustedes solo sé saben, que es peligroso, pero nada. eh, se come el vidrio. ¿Ustedes han visto alguna pipeta, vasos precipitados de plástico? Porque si no, se come el vidrio. El ácido fluorhídrico es tan potente que ustedes, yo creo que han visto Breaking Bad, niñas, Sí, 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 sale ahí. cuando tiran a una persona en una piscina de ácido fluorhídrico. ¿Qué es lo que Sí, sí pasa? lo vi.
Sí, se cae. Eso. O de derretir. Porque se come o disuelve, mejor dicho, disuelve eh, lo que es el vidrio, lo que son los metales, es casi todo terreno, excepto ciertos polímeros. ¿Ya? También se utilizan los fluoruros para inhibir procesos enzimáticos, eh, como fosfatas, y pueden inhibir el uso de enzimas para que completen su reacción metabólica. ¿Ya? También los fluoruros como polímeros, se pueden usar como teflón, politetafluoruro de etileno, es decir, que también sirve el fluoruro para hacer eh, polímeros, ¿ya? Y en algunos casos ropa interior. Los fluoruros también desempeñan un papel importante en la prevención de caries, se utiliza el ácido de silicato fluoruro, el hexafluoruro de silicato de sodio, ¿ya? También se estudia como tintes, y también en algunos casos se utiliza para ampliomedios, como para el inhibidor del VIH, se está intentando, se está yendo a hacer investigaciones, también se utiliza como un compuesto inorgánico, como un sulfuro de azufre o algunos otros compuestos, que para aislar todo lo tóxico que son distintos transformadores eléctricos. Niñas, en este laboratorio, ¿qué vamos a utilizar? Un soporte para el electrodo, un agitador magnético con barra magnética, un electrodo de ion selectivo de ion fluoruro en más menos 0,01 milivolts, matraces de 50, de 100, de 250, pipetas de 25, de 10, y vasos precipitados de 50, 100, hasta 1000 ml y una probeta. Ya, los reactivos van a ser fluoruros, ácido fluorhídrico. Por lo tanto, este pequeño vaso tiene que ser de plástico, teflón o algún otro material, para que no lo disuelva. Acá se introduce el electrodo y sería como el... Solo que aquí variaríamos la concentración del ácido fluorhídrico. ¿Ya? Entonces, colocamos distintas soluciones. Un micromolar de fluoruro, micromolar, 50 micromolar, 100 micromolar, 500 micromolar, 1 milimolar, 10 milimolar y 50 milimolar. ¿Ya? Cada uno con su respectivo potencial. Por lo tanto, acá tienen que graficar concentración versus potencial eléctrico. ¿Ya? Esta es la respuesta que me dio la concentración de fluoruro con mi electrodo de ion selectivo. ¿Ya? Yo tomé 10 ml de una muestra de dentrífico cualquiera y lo comprobé 4 veces. Encontré todo es de la misma muestra del mismo dentrífico, simplemente que varía la respuesta al dentífrico que yo medí. Ahora, niñas, les voy a dejar con unos videos para que ustedes puedan ver y saquen las dudas y vean cómo es un electrodo de ion selectivo. Espérate. Fíjense, niñas, parece que no compartí. Ahora sí. Hola, ¿qué tal? El día de hoy les mostraremos cómo realizar la preparación de su electrodo HI4110 de fluoruro. Para comenzar vamos a retirar el empaque de nuestro electrodo.
Vamos a ver que el equipo se suministra con su política de garantía, su manual de instrucciones y el certificado de calidad del electrodo. Vamos a retirar el electrodo del empaque, la solución de relleno, que es la que ocuparemos para su preparación, y el módulo con el que se suministra el equipo. Vamos a retirar el cuerpo del electrodo. Debemos retirar la mica que se encuentra en la unión del electrodo. Y vamos a enjuagar el cuerpo y la unión asegurándonos de que queden completamente humectados con agua desionizada. Volvemos a colocar el cuerpo del electrodo. Y vamos a retirar el módulo de fluoruro con el que se suministra el equipo. Tomamos el módulo y lo enroscamos al final del cuerpo del electrodo. Vamos a retirar el tapón del orificio de relleno. Y con ayuda de la pipeta de punta capilar con la que suministra el equipo, vamos a rellenar el electrodo con solución HI 7075. Nos aseguramos de que las paredes internas de nuestro electrodo estén en contacto con la solución de relleno. Y después retiramos el contenido por completo del electrodo para volver a rellenar. Una vez que rellenamos nuestro electrodo, está listo para realizar mediciones. Cuando terminemos de utilizar el electrodo y hayamos realizado nuestras mediciones, debemos colocar el tapón del orificio de relleno. Podemos colocar nuestro electrodo en un soporte y dejarlo sumergido en una solución estándar de fluoruro. Si no vamos a utilizar nuestro electrodo en mucho tiempo, debemos desensamblarlo y colocar nuevamente una tira plástica en la unión. Si desean más información sobre este o alguno otro de nuestros productos, por favor visiten nuestra página web o síganos en nuestras redes. Ya, niñas, así se ve cómo se monta el electrodo de ion selectivo. ¿Alguna duda, consulta con el vídeo? Trato de encontrar los mejores vídeos que podamos encontrar, ya que no se puede entrar al laboratorio ni siquiera para mostrarles cómo se hacen los laboratorios. ¿Qué les parece, niñas? ¿Qué les pareció mejor ese video? Es cómo se monta el electrodo de ion selectivo. Bien, profe, todos los electrodos de ion selectivos son combinados, tienen de referencia adentro. ¿Sí? Ah, O algunos que no lo tengan tienen que tener uno exterior, pero tienen que avisar. Tiene que venir ya. acompañado. Tiene que venir con el electrodo de referencia. Ya. Porque si no se tiene el electrodo de referencia, no se puede medir diferencia de potencial. Hola, mi nombre es María Isabel Orellana y pertenezco al área técnica de la empresa Dilaco. Hoy me encuentro en una planta de producción de agua potable. Bueno,
En el laboratorio se controlan diversos parámetros, siendo uno de vital importancia la cuantificación del flúor en el agua potable. Para realizar dicha medición se utilizará un equipo HAP, constituido de un medidor multiparámetro HQ30 y una sonda de ion específico de flúor. Es de vital importancia para la utilización del equipo realizar el procedimiento de calibración. Para ello lo realizaremos entonces a continuación. Para realizar entonces el proceso de calibración del electrodo de ion selectivo, procederemos entonces con los siguientes pasos. Primero que todo, es importante o es necesario tener la solución estándar de 3 puntos, 0,5 en este caso, 1 y 2. Entonces, comenzaremos, o siempre se comienza con el patrón de menor valor. Lo primero es agregar 25 ml de cada solución patrón. Siguiente paso es agregar un ajustador ISA, un ajustador iónico, lo colocamos en agitación y en el equipo colocamos la opción calibrar. Sumergimos el electrodo, entonces vamos al equipo, le damos la opción calibrar. El equipo indica, ¿cierto?, el patrón que está leyendo, en este caso el de 0,5. Indica que hay que añadir el ISA al patrón y pulsar medición. Lo siguiente, retiramos entonces el patrón medido, enjuagamos el electrodo, es importante para retirar, ¿cierto?, cualquier residuo. Y procedemos con el siguiente estándar de valor, 1 miligramo litro. Entonces colocamos la solución, agregamos un ajustador iónico, procurando, ¿cierto?, que el vórtex o la agitación no sea tal que genere entonces una gran cantidad de burbujas. Luego sumergimos entonces el electrodo y le damos medición al siguiente patrón, 1. Podemos entonces observar en el equipo que ha leído el patrón de 1 y lo ha incorporado. La instrucción dice entonces leer el siguiente patrón. Enjuagamos el electrodo para eliminar cualquier residuo. Lo secamos. Y colocamos el siguiente patrón, el de 2. El ajustador iónico ISA. Y le damos medición. Una vez registrado el último valor del patrón, ¿cierto?, el patrón 2 miligramos litro, el equipo nos indica calibración pasa.
pulse terminado para revisar y guardar los resultados. Presionamos entonces terminado y podemos ver el resumen de la calibración. Nos indica la fecha, la hora, la pendiente y los valores de cada patrón, 0, 5, 1 y 2, y a las temperaturas entonces que fueron registrados. Damos entonces el guardar y la calibración, ¿cierto? Aparece OK. Una muestra de que esto es correcto es que en la recta que aparece en el extremo inferior, en el extremo superior izquierdo, ¿cierto? Aparece la marca OK. Con esto entonces damos por finalizada la calibración y el equipo se encuentra en condiciones óptimas para realizar las mediciones. Ya, niñas, ese sería el laboratorio de hoy. Acá les tengo el cuestionario que tienen que responder con nota. ¿Alguna pregunta, duda de la clase? ¿Niñas? ¿Aló? Profe, no escuché bien cuando habló del ajustador iónico. ¿Mm? Sí. ¿Para qué sirve eso? Esas eran unas preguntas que les voy a dejar. Ah, ya. ¿Alguna otra duda, consulta? Bien, niñas. Revisé sus informes. Me gustaría comentarlos con ustedes. ¿Qué grupo se quiere presentar primero? ¿Les muestre su informe? Niñas. ¿Aló? Lean, Javiera, Paula, Valeria, Gislainer. Ya, profe, nosotras. Entonces, voy a guardar esto y voy a volver a entrar en 5 minutos porque se tiene que guardar la clase. ¿Ya? Ya. Ya, profe. Después que usted termine con ustedes le avisan a sus compañeras. ¿Ya? Para Ya, profe. que se conecten. Ya, profe, chao. Chao.